Reciban un saludo muy afectuoso para todos. Que la paz y la alegría del Señor esté con ustedes. Ya es viernes y los viernes tenemos nuestro curso de pastoral social. En este curso de pastoral social hemos venido leyendo y escuchando las normas, las actividades que un grupo en la parroquia dedicado a la pastoral social tiene que tener diferentes actividades, movimientos y acciones conforme a la enseñanza de la Iglesia. La pastoral social no es un grupo que sea como añadidura en la Iglesia, es la base y la fundamentación de una vida verdaderamente cristiana. Últimamente en la última clase hemos estado leyendo lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia, de los santos padres respecto a la pastoral social y cuáles son los deberes y conocimientos que nosotros tenemos que tener para actuar en nuestra vida conforme a esta enseñanza? Damos la bienvenida y para empezar nuestra clase, como todos los días, vamos a invocar la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para que a la luz de su gracia podamos nosotros estudiar, conocer y vivir esta enseñanza de la Iglesia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Que la gracia y la fuerza de este Espíritu nos anime, nos ilumine, nos dé la fuerza y la voluntad para que podamos nosotros vivir y hacer la obra social, el servicio de caridad entre nuestros hermanos. Comenzamos nuestra clase. El estudio de ahora será sobre la doctrina social de la Iglesia. De manera especial vamos a ver de alguna manera la cronología de los documentos del magisterio. Y para eso pues vamos a tener que ir caminando a través de la historia de esta enseñanza de los santos padres. La doctrina social de la Iglesia se organiza sistemáticamente a fines del siglo XIX, pero brota de la palabra de Dios y del seguimiento de Jesús. Crece y se fortalece en la experiencia de las primeras comunidades cristianas, se enriquece y pasa de generación en generación entre luces y sombras a lo largo de la historia. Se ha movido bajo el signo de la continuidad y de la renovación, siendo una enseñanza constante. Ha pasado a dirigirse solamente a católicos, a todos los hombres de buena voluntad. Por lo tanto, fíjense bien, desde el siglo XIX ya es una enseñanza propia y organizada, pero crece y se fortalece en la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Se enriquece y pasa de generación en generación entre luces y sombras a lo largo de la historia. Se ha movido bajo signos de continuidad y de renovación, siendo una enseñanza constante, dirigida no solamente a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. Tenemos una definición. El documento de Santo Domingo la define así: la doctrina social de la Iglesia es la enseñanza del magisterio en materia social y contiene principios, criterios y orientaciones para la acción de los creyentes en la tarea de transformar el mundo según el proyecto de Dios. Doctrina social número 158. Es pues un conjunto de principios, de reflexiones, de criterios, de juicios y de directrices de acción para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de injusticia sean llevados a cabo de una manera total que sirvan al verdadero bien de los hombres.
comprobarlo, probarlo en el estudio Socialitudo Rationalis número 8. Es pues un conjunto de principios de reflexión, de criterios, de juicio y de directrices de acción para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de injusticia sean llevados a cabo de una manera tal que sirvan al verdadero bien de los hombres. Veamos un poquito su origen y su fuente. El inicio está desde luego en la enseñanza de Jesús a sus apóstoles y a sus discípulos. Hay un desarrollo con la enseñanza de los padres y doctores de la Iglesia. Hay una difusión desde el Papa León XIII en las encíclicas y en los diversos documentos del magisterio de la Iglesia. Sus fuentes está enlazada, mire, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, las enseñanzas del magisterio, el aporte de las ciencias sociales que se ha tomado en cuenta y que de alguna manera ha sido un factor para que también a través de las ciencias sociales se pueda dar una amplitud al servicio social, a la caridad, al amor y al bien de los más necesitados, de los pobres, pero con esta característica de amor y según la enseñanza de Jesús. Los principios de la doctrina social de la Iglesia son los siguientes. Primero, tomar en cuenta la persona humana y sus derechos. Segundo, tomar en cuenta y desde luego basado en el bien común. Tercero, un principio fundamental es el destino universal de los bienes. Cuarto, principio fundamental es la subsidiariedad. Quinto, la participación. Sexto, la solidaridad. Séptimo, los valores fundamentales de la vida social. Y octavo, la vida de caridad. Esto lo tenemos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el capítulo 3 y 4. La persona humana, sus derechos, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación, la solidaridad, los valores fundamentales de la vida social y la vida de la caridad. Vamos a hablar un poco en la línea del tiempo, cómo ha ido surgiendo y cómo se ha ido desarrollando. La doctrina social de la Iglesia es una realidad dinámica y como tal, desde sus orígenes, ha ido evolucionando tanto en su propia autocomprensión como en sus contenidos. Es como dijéramos, es un ente vivo, va creciendo, va evolucionando, va haciéndose presente. Se ha movido bajo el signo de la continuidad y de la renovación, siendo una enseñanza constante pero abierta a las nuevas realidades. Se presenta así como un taller siempre abierto en el que la verdad perenne penetra y permanece y permea la novedad contingente, trazando caminos de justicia y de paz. La doctrina social es un ente activo, vivo, es una realidad dinámica y como tal, desde sus orígenes ha sido evolucionando tanto en su propia autocomprensión como en sus contenidos. Ha tenido un progreso. Se ha movido bajo el signo de la continuidad y de la renovación, siendo una enseñanza constante, pero abierta a las nuevas realidades. Se presenta así como un taller siempre abierto, en el que la verdad perenne penetra y permea la novedad contingente, es decir, la que está presente y va pasando, trazando caminos de justicia y de paz. Vamos a confirmar el documento de la doctrina social de la Iglesia número 86. A continuación se mencionan algunos signos de su evolución o de su progreso. Vamos a ir viendo esos signos de evolución y de progreso. Empezamos desde luego con la encíclica promulgada por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891. Se llama la Rerum Novarum, encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas, promulgada por el Papa León XIII.
Este papa es considerado el iniciador de la doctrina de la Iglesia como enseñanza en tal cual, porque la acción misma ya estaba desde Jesucristo y a través de toda la historia de la Iglesia. Pero en esta encíclica trata sobre la situación de injusticia que viven los obreros. La Iglesia justifica su derecho, deber de pronunciarse sobre cuestiones sociales que atañen al ser humano. De tal manera que, basada en ese derecho que la Iglesia tiene, se pronuncia, anuncia, proclama y denuncia las injusticias ante las cuales toda la Iglesia tiene que estar pendiente y también anunciar y denunciar y también trabajar y apoyar para que sean menos las injusticias. El mismo 15 de mayo, pero ahora de 1931, al aniversario de la encíclica del Papa León XIII, el Papa Pío XI promulga una encíclica nueva, la 40º Anno, en el 40 aniversario de la encíclica del Papa León XIII. El Papa Pío XI habla sobre la restauración del orden social para dar respuesta a una sociedad que atraviesa una crisis profunda entre los dos sistemas socioeconómicos vigentes, entre el capitalismo y el socialismo. Aboga por la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa y por la creación de organismos intermedios para la defensa de los trabajadores. De tal manera que 40 años después el Papa Pío XI, hablando de alguna manera estrictamente sobre las circunstancias vigentes, sobre todo en el sistema de capitalismo-socialismo, ante la crisis profunda para los trabajadores, promulga esta encíclica. Continuamos. El Papa Pío XII, en diciembre de 1941, pronuncia un radiomensaje de Navidad. No escribió ninguna encíclica propiamente, pero envió radiomensajes. Tras la tragedia de la guerra, la Iglesia avanzó en la misma dirección que la ONU acerca de la defensa de los derechos humanos al ocuparse de cuestiones sociales. Con él, la Iglesia acepta la democracia, pero orientada y de alguna manera respetando el derecho de la dignidad de la persona y sobre todo la justicia en el orden económico y en el orden de trabajo para todos los hombres. De tal manera que lo que hace el Papa Pío XII es una defensa de los derechos humanos y lo trata precisamente en relación a las cuestiones sociales al terminar la guerra. Después, también el 15 de mayo de 1961, el Papa Juan XXIII promulga la encíclica Mater et Magistra, la Iglesia Madre y Maestra, por el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Habla sobre una economía justa, no solo depende de la abundancia y la distribución de los bienes y servicios, sino que incluye el papel de la persona humana como sujeto y objeto del bienestar. Tuvo una gran aceptación porque trató sobre la necesidad de equilibrar los sectores del desarrollo económico. De manera que ya en 1961, 20 años después del Papa Pío XII, Juan XXIII promulga esta encíclica, la Iglesia Mater et Magistra, Madre y Maestra, y habla sobre la economía justa que depende no solamente de la abundancia y distribución de los bienes, sino que incluye el papel de la persona humana como sujeto y objeto del bienestar, la persona humana como sujeto y objeto del bienestar. Tuvo una gran aceptación porque trató sobre la necesidad de equilibrar los sectores del desarrollo económico. Continuamos. En 1962 inicia el Concilio Vaticano II, inaugurado también por el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, el 11 de octubre del año 1962. Durante este concilio, la Iglesia se propuso
redefinir su ser, su quehacer y cómo relacionarse hacia afuera con el pueblo cristiano en la apertura a otras confesiones. Esto da una nueva visión sobre la defensa de las clases sociales por parte de la Iglesia. Cuando se dice que la Iglesia abrió sus puertas para el mundo, ciertamente el mundo recibió la luz de la Iglesia y ciertamente la Iglesia se preocupó del orden social y marcó una nueva etapa en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad a partir del Concilio Vaticano II. El mismo Papa Juan XXIII, el 11 de abril de 1963, proclama la encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra. Se puede decir que la carta magna de la Iglesia sobre la paz y los derechos humanos. Hace una llamada al cese de la carrera armamentista, a la prohibición de las armas nucleares y al desarme de los países. Como ven ustedes, el Papa, bueno, aquel que habían dicho, pues un Papa que va a ser un poquito de tiempo para que entre un nuevo Papa más joven, marcó senderos grandes e importantes en la Iglesia, no solamente por sus encíclicas y también por haber inaugurado y haber convocó e inauguró el Concilio Vaticano II, que dio a la Iglesia un nuevo auge, un nuevo espíritu, una fuerza linda para el bien de todos los hombres y sobre todo de los trabajadores. Continuamos. La Constitución Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas del mismo Concilio Vaticano II. Constitución es un documento de la Iglesia dentro del Concilio Vaticano II que promulgó ya el Papa Pablo VI el 7 de diciembre de 1965, documento al terminar el concilio. La Iglesia se pronuncia posterior al Concilio Vaticano II, preocupada por las desigualdades sociales, y reafirma la doctrina sobre el trabajo como derecho y deber para colaborar en la obra de la creación y asegurar la subsistencia personal de la familia por el progreso, la cultura y la paz. De tal manera que es un documento muy fuerte, pero también muy actual y sobre todo, otra vez, sobre los derechos de la persona humana, su trabajo, su subsistencia personal, su familia, su cultura, su paz y su progreso. Continuamos. La encíclica Popularum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, promulgada también por el mismo Papa Pablo VI, el 26 de marzo de 1967. La Popularum Progressio, como su nombre lo dice, habla y se preocupa de basar y establecer las bases del desarrollo de los pueblos. Trata la promoción del desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Define el auténtico desarrollo de los pueblos como el paso de condiciones de vida nueva, humanas, a condiciones más humanas. Lo pone de relieve con el nuevo nombre de la paz, el progreso y el desarrollo de los pueblos. La Carta Apostólica 80 Advientes sobre el 80 aniversario de la promulgación de la primera encíclica del Papa León XIII, promulgada también por el mismo Papa Pablo VI el 15 de mayo de 1971. Exactamente 15 de mayo, a los 80 años de la encíclica del Papa León XIII. Y manifiesta y dice que la Iglesia ve que surgen problemas como el deterioro del medio ambiente, la emigración, la pobreza, la marginación, que no son de su competencia solucionar, pero sí puede dar propuestas.
Trata sobre las ideologías y promueve el compromiso político del cristiano, quien vive en la sociedad y que tiene el compromiso de influir, de orientar, de dirigir, de realizar la obra social de la Iglesia en su ambiente, en sus medios. Los sínodos universales en 1971 y 1974, un sínodo es una reunión de obispos convocados por el Papa, mas no es propiamente igual que el concilio. El concilio es universal de toda la Iglesia. El sínodo es una reunión de obispos para un estudio concreto convocado por el Papa, sí a nivel mundial, pero con un número determinado de obispos, y luego que después de la reunión pues dan un documento en el cual se habla de aquellos problemas o de aquella necesidad que la Iglesia tiene de hacerse presente en el mundo. El primer sínodo es en el año 1971 y su documento se llama Justicia en el Mundo. El segundo sínodo que habla sobre esto es la predicación de la evangelización. Los obispos estuvieron a favor de un mundo más justo dentro de una misión evangelizadora de la Iglesia. Aquí se trata ya de propiamente llevar el Evangelio para vivir, según el Evangelio, las normas y la conducta del Evangelio. Después, el Papa Juan Pablo II nos da y convoca, llama la encíclica Labor Exercens sobre el ejercicio y el trabajo. Esta la da el 14 de septiembre del año 1981. Ahora San Juan Pablo II. Tiene como tema central la dignificación del trabajo humano. Plantea una espiritualidad del trabajo como participación en la obra del Creador. Considera imprescindible el respeto a los grandes principios, la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social y los derechos del trabajador. Es también esta encíclica como una carta magna para que en el trabajo y en la vida de la familia y en la vida de la sociedad se haga precisamente la obra de vivir lo que es cristiano y lo que es recto ante los ojos de Dios. Por eso dice que se considera imprescindible el respeto a los grandes principios de la dignidad humana, de la solidaridad, de la justicia social y los derechos del trabajador. El mismo Papa San Juan Pablo II, el 30 de diciembre de 1987, promulga la encíclica Solicitudo Rei Socialis sobre la preocupación social y trata del desarrollo solidario de los pueblos y propone el valor de la solidaridad como alternativa a los principios y valores vigentes en la sociedad marcados por el tener y el poder. Pone en el centro al hombre, imagen de Dios. Por ello, el desarrollo implica el respeto a los derechos de los hombres, de los pueblos, así como a la naturaleza. Ya el Papa Juan Pablo II, en este año 87, mira no solamente al hombre por sí mismo y al hombre del trabajo, a la justicia en él, sino mira ya los aspectos sobre la naturaleza que más adelante tendremos ya alguna encíclica y documentos sobre este aspecto que incumbe al hombre y a todos los hombres y a todas las naciones sobre el respeto a los derechos no solamente del hombre, sino a la dignidad de la casa del hombre. Veamos. El mismo Papa San Juan Pablo II, el 1 de mayo de 1971, proclama la encíclica Centésimos Anno, en el 100º aniversario de la encíclica del Papa León XIII sobre la naturaleza de la sociedad y del trabajo de la caridad. Habla en esta encíclica sobre la necesidad de crear un mundo nuevo, un orden económico, político y social
y sobre los peligros del capitalismo colocados por encima de los derechos de las personas. Presenta la doctrina social como esencial de la evangelización, fundamento y estímulo para el compromiso desde la caridad operante y de la promoción de la justicia. Como ven ustedes, el Papa Juan Pablo II, en este aniversario, 100º aniversario, habla y realiza sobre aquellas situaciones en las que el orden económico, político y social debe estar muy alerta y tener en cuenta los peligros del capitalismo colocados por encima de los derechos de las personas, y presenta la doctrina social de la Iglesia como esencial de la evangelización, de tal manera que la evangelización tiene como fin llevar a la práctica la doctrina social de la Iglesia como fundamento y estímulo para el compromiso desde la caridad operante y la promoción de la justicia. Tenemos entonces todos estos datos en un libro que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, proclamado, anunciado, dado a conocer el 2 de abril del año 2004 por el Pontificio Consejo de Justicia y de Paz, quien realizó y publicó este compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, y que debe ser para todo cristiano, incluso para, como decíamos, para todo hombre de buena voluntad, como una especie, no precisamente, pero una especie de Biblia en la que hay que consultar, hay que realizar un verdadero estudio, un análisis, para que nosotros podamos entender las cuestiones del orden social, las cuestiones de la humanidad, de la persona, de la familia, del trabajo y de quienes son responsables de ello. El Papa Juan Pablo II fue quien promovió este compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un tratado acerca de las cuestiones de la vida social y la responsabilidad de la Iglesia de responder a ellas, llevar a cabo una verdadera acción evangelizadora que tiene que terminar y tiene que asentar sus raíces y sus metas en el orden social y en el orden de la naturaleza. Este libro sería muy bueno y muy conveniente, y podemos tener cada una de las encíclicas muy bien, pero si no, por lo menos el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que fue editado desde el año 2004. Continuamos. El Papa Benedicto XVI promulga el 25 de diciembre del año 2005 la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Deus Caritas Est, Dios es amor. Partiendo de una gran reflexión teológica del amor como ágape, como entrega, como donación, explica la dimensión social del amor. Centra su reflexión en la relación que hay entre caridad y justicia. La justicia es tarea de la política del Estado, por lo que hace un llamamiento a los cristianos laicos al compromiso por la caridad social y al compromiso de estar presente en las cuestiones de política y del Estado, para que se pueda tener una visión clara de esta dimensión social en orden a lo que Dios quiere y en orden a la vida misma de Dios entre los hombres y en la sociedad. Es una encíclica, por más decirlo, muy hermosa, muy bonita, con mucha claridad y que de alguna manera es sumamente actual también para nosotros, que realmente da luz y da una guía muy completa de lo que tiene que ser la evangelización o la presencia del Evangelio, el amor de Dios entre los hombres, en orden a la vida social. El mismo Papa Benedicto XVI promulga el 29 de junio del año 2009 la encíclica Caritas in Veritatis, la caridad en la verdad, sobre fuerza impulsadora del desarrollo humano en la caridad y en la verdad, que también es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia.
Establece una relación entre el progreso teológico y el desarrollo humano y denuncia la conversión de la técnica en una ideología con los riesgos deshumanizadores que conlleva. De tal manera que hace presente la acción de la Iglesia entre todos los hombres, pero desde el amor y desde la verdad, y por lo tanto con la caridad, es decir, con la justicia en el orden social, llevado precisamente por la ley del amor y la ley de la justicia. El ciclo también es muy actual, muy hermoso. Llegamos ya al Papa actual, al Papa Francisco. El 24 de noviembre del año 2013 nos publica la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Esto ya muy próxima a nosotros, ya muchos ya han tenido la oportunidad de estudiarla, de tenerla, la hemos visto en algunas otras clases, y habla sobre la insistencia de que los principales destinatarios del mensaje de Cristo son los pobres. Hace hincapié en dos cuestiones sociales: la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social, ya que critica el consumo de la sociedad capitalista, el consumismo, y hace precisamente una aclaración, un completo discernimiento sobre las cuestiones sociales en cuanto a una superación y a una acción de lo social en el orden de la caridad, en atención a los pobres y también, sobre todo, en la acción misma de Cristo para iluminar las cuestiones sociales. El 24 de mayo del año 2015, el actual Papa Francisco, promulga la encíclica Laudato Si, alabado seas. Es un poco menos conocida, pero también es muy actual. Habla sobre el cuidado de la casa común. Se centra en el planeta Tierra como lugar en el que viven las personas, defendiendo la naturaleza. Y realiza una crítica del consumismo, el desarrollo irresponsable que alega estar en favor de un crecimiento mundial rápido y unificado. Es sumamente actual esta encíclica y sobre todo da muchas luces, da mucho entendimiento para que nosotros podamos de alguna manera pedir y exigir y buscar nosotros mismos el cuidado de la tierra, defender la naturaleza, buscar precisamente la justicia para que vivan las personas y tener cuidado de un desarrollo responsable que vaya con un crecimiento mundial rápido y que no tenga unidad y que salga de los bordes precisamente de un orden establecido por Dios. Por último, tenemos del mismo Papa Francisco una encíclica ya en este mismo año, el 12 de febrero del año 2020, una exhortación apostólica se llama Querida Amazonia. Esta, por lo mismo que es muy reciente, también es poco conocida, no ha llegado todavía hasta nuestros grupos, nuestras familias, nuestras personas. Pero es necesario que nosotros mismos pues, nos preocupemos también de conocerla. ¿De qué trata? Habla sobre los nuevos caminos de evangelización y el cuidado del ambiente y de los pobres. El Papa desea un nuevo impulso misionero y alienta el papel de los laicos en las comunidades eclesiales. Su sueño es que la Iglesia esté al lado de los oprimidos sobre el trato sobre todo de los indígenas, respetando el medio ambiente. El Papa denuncia el mal de la corrupción que envenena al Estado y a las instituciones y espera que la Amazonia se convierta en un lugar de diálogo social, es decir, desde el pobre y con el pobre poder tener un diálogo de crecimiento y de acción misma.
De manera que el Papa nos habla ya no solamente de la casa común, sino de que nosotros respetemos los ambientes y sobre todo el Papa denuncia el mal de la corrupción que envenena al Estado y a las instituciones, pero espera que según la ley y según la acción del Evangelio, esta corrupción no sea motivo de más injusticias, como estamos viendo actualmente en México, que por luchar y por trabajar y que dizque por combatir la corrupción, bajo el título de este combate de corrupción, se van destruyendo los valores de la persona humana, se van destruyendo la dignidad de la persona humana, se va destruyendo la convivencia de las familias y de la condición de cada una de las personas según el Evangelio, y en lugar de combatir una corrupción, se cae en mayor degrado porque no se toma en cuenta los derechos de la familia, de la persona, la dignidad y el orden social querido por Dios. De manera que esta encíclica de este mismo año, de esta misma época, tiene que ser también para nosotros un camino de luz. Unida a todas las demás encíclicas y unida a todos los documentos de la Iglesia, por todos estos hechos, no podemos ignorar que está presente, ya hace oír su voz, para que nosotros los cristianos y todos los hombres de buena voluntad tengamos medios y formas por los cuales trabajar, luchar y defender a la dignidad de la persona, a la sociedad en general y al mundo en que vivimos. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia deben ser luz y fuerza transformadora para todos los hombres de cualquier ideología y de cualquier sistema social. Vuelvo a repetir esta frase muy importante. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, que es la misma situación pero expresada en un renglón muy claro, tienen que ser luz y fuerza transformadora para que todos los pueblos de cualquier ideología y de cualquier sistema social los pongan en práctica, los tomen en cuenta para verdaderamente tener un progreso y un desarrollo en un equilibrio informado y dirigido por estas orientaciones y alcanzar así una nueva condición de vida, una nueva sociedad y sobre todo la realidad del Evangelio en cada uno de los ambientes y en cada uno de los países y en todas las formas. Esta es parte de la enseñanza de la Iglesia que, atendiendo a la pastoral social, nosotros tenemos que estudiar y tenemos que poner en práctica. Como hemos visto en otros temas, esta relación no es más que un tema o una acción en la cual nosotros tenemos que crecer y que profundizar. Tenemos nosotros que llegar precisamente a las fuentes, por eso se las estamos mencionando. Tenemos que entender estas fuentes, conocerlas, para que de ahí podamos nosotros ponerlas en práctica y de ahí podamos nosotros también tener entre nuestras gentes, entre nuestros ambientes, entre todas las acciones de todos los hombres, un verdadero progreso, un verdadero conocimiento del plan de Dios. Y no solamente quejarnos, o no solamente lamentarnos, no solamente poner de alguna manera quejas, sino que nosotros trabajemos para que esta verdad que nos da el Evangelio, esta doctrina de la Iglesia, sea para este mundo el medio mediante el cual nosotros, luchando y trabajando, hagamos algo para que podamos construir la civilización del amor, desarrollar y crecer y establecer el reino de Dios, para que los hombres, viviendo en justicia y en caridad, alcancemos así la salvación ya desde ahora y después obtengamos el premio en el reino de los cielos. Como todos los días invoquemos el auxilio, la protección de la Virgen María, Madre de Dios y Madre de todos los hombres, para que ella también con su luz y con su acción misma evangelizadora que nos muestra, y ya veremos también en los cursos de Mariología, cómo es verdaderamente una
trabajadora social, cómo establece en su vida y en la vida de los pueblos la acción social y nos lleva a participar del orden querido por Dios. La saludamos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, ayúdanos, auxílianos, para que vivamos la presencia de Jesús entre los pueblos, entre los hombres y en nuestros corazones. Les doy la bendición. Que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan un día muy bonito.